hermanos, qué gusto y qué placer un domingo más poder entrar a sus hogares a través de la tecnología, a través de Facebook, de YouTube, de todas estas plataformas que nos ayudan a que hoy por hoy el mensaje llegue hasta la sala de su casa. Gloria a Dios, como decía, por un domingo más, por un día más de vida. Quiero desde ya invitarle a que disponga su corazón para que el Señor le hable en esta mañana, para que usted se una a nosotros y pueda alabar y adorar con toda libertad. Yo sé que el país está viviendo cosas difíciles, el mundo en general está viviendo cosas difíciles, pero aún en medio de la adversidad, aún en medio del proceso, en medio de la prueba, vamos a darle gloria y honra al Señor, vamos a alabarle, vamos a adorarle, vamos a recibir su palabra, lo que Él tenga para decirnos hoy. Vamos a disponer nuestros corazones desde ya. No pensemos en lo que vimos en las noticias, en lo que ponen en Facebook, en lo que dice la gente, en las fotos que mandan. Pensemos en lo que el Señor quiere que pensemos. Y yo quiero invitarlo a abrir la palabra del Señor en el libro de Proverbios, Proverbios 2. Vamos a ir a Proverbios 2:1. Amén. Leo para ustedes en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice la palabra, entonces, oiga bien, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca, dice la palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. Es un tiempo de inclinar, como decía Proverbios 2, inclinar nuestro corazón a la prudencia. Es un momento de inclinar y rendir, pero nuestros corazones. Quiero darle la bienvenida, formar a todos los que ahorita se están conectando. Leíamos Proverbios 2 del 1 al 6. Si usted lo puede volver a leer, si apenas se viene conectando, vuélvalo a leer. Es una palabra poderosa y hay que aprender también, hermanos, a descansar en la palabra del Señor. Lo que el Señor dijo se va a cumplir sí o sí. Entonces yo quiero que usted en esta mañana diga: yo voy a reposar en lo que el Señor tiene para mí. Cosas buenas, promesas que no se han cumplido, cosas que no hemos visto, son más importantes que lo que está pasando. No estoy diciendo que lo que está pasando no sea importante, pero ¿cuánto de lo que está pasando merece su atención? ¿Cuánto de lo que está pasando en el país y en el mundo está absorbiendo tal vez el 100% de su atención? Piensen esto. Domingo 11 de octubre ya. Es un placer poder entrar a sus hogares una vez más. Y quiero, antes de iniciar, hacer una oración y poner todo en manos del Señor. Amén. Yo quiero que usted me acompañe. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra en este día, Padre. Gracias porque nos das una mañana más hermosa de domingo. Ponemos todo, Señor, en tus manos y declaramos, Padre, la paz del Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de los hogares que hoy se está conectando y los que no se están conectando también, Señor. Mandamos una palabra de fe, de paz, Señor, y declaramos, Padre, que el Espíritu Santo reposa sobre cada uno de los hogares y las vidas, Señor Jesús. Pedimos por cada esposa, cada esposo, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada adulto mayor que en este momento está disponiendo su corazón, Señor, no solamente para escuchar tu palabra, sino para adorarte y alabarte en esta mañana, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque hasta aquí tú nos has ayudado
y eres bueno, Señor. Eres bueno, Padre. Nos has guardado, nos has protegido, Señor. En tus manos estamos y seguimos estando, Señor Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar, Señor, donde darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno. Bueno es alabar, Señor, donde darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú,
sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Todos juntos, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Señor, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla.
Gloria a Dios. Un hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Y espero que usted esté ahí conectado todavía y no se haya ido. Porque viene lo mejor, la palabra. Viene el pan, lo que nos quita el hambre, su palabra. Yo quiero que se dispongan esta mañana. Si usted quiere traer su agenda, su cuaderno, si usted es de los que apunta y dice, yo voy a apuntar lo que el Señor tiene para decirme hoy, porque yo sé que eso es para mí. Entonces traiga su cuaderno, alístese y prepare su corazón para recibir esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Los dejo con nuestra pastora Amalia Chacón, quien trae hoy la palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias. Es un día muy especial, hermanos, domingo 11 de octubre del 2020. El tiempo sigue corriendo, sigue transcurriendo y hasta hoy hemos visto y seguimos viendo la mano de Dios, cómo nos ha cuidado y cómo nos ha guardado. Y le doy las gracias al Señor, una vez más, por la oportunidad de poder compartir la palabra, de poder compartir su palabra con todos ustedes. Es un privilegio, es un gozo poder servirle al Señor. Así que le damos gracias primeramente al Señor por esta oportunidad de poder servirle a Él, de poder compartir la palabra. Y gracias a todos ustedes que disponen su corazón para escuchar la palabra de Dios. Soy la pastora Amalia Chacón de la Iglesia Vida por Amor, Heredia, Costa Rica, para los que no me conocen. Y es un gozo y un privilegio poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, vamos a disponer nuestro corazón en esta mañana especial para escuchar la palabra. Palabra que viene de Dios, palabra que Él nos ha dado. Así que ahí donde estás vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro para escuchar la palabra y que sea el Espíritu Santo el que nos está hablando en esta mañana. Que sea Él el que redarguye, que sea Él el que nos corrige y nos instruye. Así que disponemos nuestro corazón y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios bueno, por esta mañana especial. Te doy gracias por tu palabra. Bendecimos tu palabra. Sea tu palabra, Señor, plantada en el corazón de mis hermanos. Palabra que edifica, que levanta, que construye. Palabra que redarguye. Y que esta palabra, Señor, no regrese a ti vacía, como lo dice tu palabra en las Sagradas Escrituras. Señor, gracias y bendecimos tu palabra. Oramos para que seas tú abriendo nuestro entendimiento, para poder recibir esta palabra que ya ha sido revelada por el poder de tu Santo Espíritu. En tus manos estamos, Señor. Y que esta palabra llegue a nuestro corazón. Que esta palabra produzca un cambio. Que esta palabra germine, crezca y dé fruto. Y fruto en abundancia en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos ahí donde están. Bendícelos, Padre. Dales entendimiento, sabiduría, ayúdanos para también recibir la palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, oramos, Señor, y una vez más, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Así que, amados hermanos, vamos a disponer nuestro corazón. Si usted tiene donde tomar nota, le motivo para que busque su palabra. Vamos a estar leyendo la palabra y vamos a ir a diferentes citas. Así que disponemos nuestro corazón. Estamos en estos días acá en nuestra nación, en Costa Rica, pasando un momento difícil. Son situaciones que se están dando a nivel país, a nivel nacional, donde el pueblo se ha venido sintiendo tan oprimido, tan frustrado, tan cargado, que se ha lanzado a las calles. Y ante una situación como la que vivimos, nosotros como pastores tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo empieza a hablar al pueblo de Dios. Habla al pueblo de Dios para prepararlo. Habla al pueblo de Dios para consolarlo, para poder darle consuelo, consolarlo. El Espíritu Santo también redarguye en nosotros.
Y así que le pedimos al Señor que nos ayude en nuestra nación, en lo que estamos viviendo, y que podamos entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo en nuestra nación, y qué podemos encontrar en la palabra de Dios, que pueda Dios hablarnos a nuestro corazón a través de su palabra y poder tener paz en medio de la situación que estamos viviendo a nivel país. Y en Jeremías 32:26 nos dice: habrá algo que sea difícil para mí. Esto lo decía el Señor, y se lo dijo el Señor a Jeremías. Habrá algo que sea difícil para mí. El pueblo de Israel estaba viviendo una situación que por la desobediencia, los babilonios, los caldeos habían venido contra ellos, y Dios se los había venido anunciando. ¿Por qué? Porque vivían en desobediencia, porque no estaban haciendo caso a las Sagradas Escrituras, no hacían caso al Señor, sino que tenían esa manera de vivir que no le agradaba a Dios. En la desobediencia, en la idolatría, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y el Señor venía hablándoles y hablándoles a través de sus profetas para que se convirtieran, para que volvieran a las sendas antiguas, para que volvieran su mirada al Señor, para que volveos a Dios, como decía la palabra. Pero ellos no hacían caso. Y vino la opresión, vino el cautiverio. Y meditando en todo esto, en Jeremías 32, del 26 hacia adelante, el Señor hablaba a mi corazón, y empecé a acordarme de cómo el abuelo de mis hijas nos hablaba que él en Costa Rica había peleado en la guerra del 48. Quizás muchos de ustedes se acuerdan de eso. Costa Rica tuvo una guerra civil en el año 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El país en ese momento, ¿se acuerdan que estaba Teodoro Picado? Era el gobernador, el gobernante, el presidente de nuestra nación, y se estaban dando una serie de situaciones. Para los que se acuerdan o estudiaron un poquito de esto, recuerdan de nuestros ancianos que nos han contado esta situación de los que vivieron en la guerra civil del año 48. Y me llamó la atención porque me acordaba lo que él nos contaba, porque él estuvo peleando ahí, y él decía que habían injusticias. Había muchas injusticias. Se estuvo dando muchas injusticias en el pueblo de Costa Rica. Inclusive, a razón de la salida de la Segunda Guerra Mundial, dice que en esa época Costa Rica tenía como un favoritismo, o estaba apoyando a sus aliados, a los aliados que estuvieron también con el asunto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se había volcado la balanza. Había como más interés en esos aliados, había más interés en todos ellos que en el pueblo, y se estaban imponiendo injusticias, impuestos, cargas pesadas sobre el pueblo de Costa Rica. Estamos hablando de la época del 48. Cuando estoy meditando en esto, le digo: Señor, pero es lo que estamos viviendo. Injusticias, cargas sociales, impuestas, atropellos al pueblo, es lo que estamos viviendo. Y fue también lo que vivió el pueblo de Israel una y otra vez, por la desobediencia. Y en esta época, en el año 48, que fue el 12 de marzo, que se dio la guerra civil del año 48. Estaba Teodoro Picado, y dice que lo que detonó que se levantara el pueblo, porque el pueblo se había levantado, se tiraban a las calles, estaban bloqueando carreteras, estaban en ciertos puestos importantes, claves, para oponerse al gobierno por lo que estaban viviendo. Y cuenta la historia que lo que detonó que el pueblo se levantara con armas fue cuando quedó Otilio Ulate. Otilio Ulate queda
en las votaciones que se hicieron, queda como presidente. Entonces, Teodoro Picado, el gobierno que estaba en ese entonces, ¿qué es lo que dice? No, anulamos esas elecciones. Quería continuar ahí, quería continuar en el gobierno. Y ahí es donde entonces José Figueres Ferrer toma el comandante, ¿verdad? En jefe en ese momento, se hace comandante y toma las armas, insta al pueblo, ¿se acuerdan de esto? A tirarse a las calles con armas. Y viene la guerra civil del 48 en Costa Rica. ¿Y qué sucede ahí? Estuvieron peleando 40 días y 40 noches. Estuvieron peleando. Hubo muertos. Sí, murió gente inocente que pelearon por nuestra nación. Y ahora decimos, Señor, ¿qué está pasando en nuestra nación? Estamos viviendo atropellos, estamos viviendo opresión, estamos viviendo injusticias y la gente se ha tirado a las calles. La gente se ha tirado a las calles a decir, basta ya, ya no más a este gobierno. Pero sigue. Por eso tenemos mucho que orar. Y hemos estado clamando que en Costa Rica se levanten hogueras de oración en todos los rincones del país por nuestra nación. Porque esta nación había ganado en el año 48, en vista de esa guerra civil, había ganado esta democracia y habíamos ganado este prestigio, esta nación soberana. Y cuando estoy leyendo esto en Jeremías, volviendo a la palabra 32, y vemos que en estos cautiverios, que cuando el Señor decía hasta aquí, les he dicho que se arrepientan de sus malas acciones, les he dicho que volveos a Dios, les he dicho que dejen los malos caminos, pero donde el pueblo no quiere, donde el pueblo sigue viviendo ese libertinaje, sigue viviendo en esas injusticias, siguen haciendo o dando cabida al pecado, entonces el Señor dice, basta, hasta aquí, hasta aquí. Y esto le ocurrió al pueblo de Israel una y otra vez. Porque tenían épocas en que hacían lo bueno, volvían otra vez su mirada al Señor, el Señor los levantaba y los bendecía. Pero habían años y épocas donde venían reyes malos, hacían lo malo y venían reyes que los oprimían. Entonces el pueblo gemía. El pueblo gemía. Voy a leer Proverbios 29:2, porque se me viene ahorita. Proverbios 29:2. El Señor me está trayendo este pasaje. Proverbios 29:2. Y nos dice la palabra: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El pueblo gime. Y ahí es donde pensamos, y uno dice, Señor, de veras que Dios es sabio. ¿Cómo el Señor permite la opresión, permite las injusticias, eso que se viene, que es a causa del pecado, por las puertas que se abren contra un pueblo, contra una nación, porque están en desobediencia, porque están haciendo lo malo delante de Dios? Han derramado sangre inocente, están haciendo cosas abominables delante del Señor en este mundo, en esta tierra, en esta nación, que el Señor dice, cautiverio. Es la única manera para que el pueblo gima, para que el pueblo vuelva a Dios, para que el pueblo vuelva a la oración, para que el pueblo vuelva a buscar de Dios. Y vamos a leer Jeremías 32, del 26 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor. Jeremías 32, del 26 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Señor quiere bendecir a las naciones. La voluntad de Dios es bendecir a los pueblos, bendecir a las naciones, bendecir las familias. Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, viene la ira de Dios.
por causa de la desobediencia tantas veces vino el cautiverio al pueblo de Israel. Los caldeos, los babilonios, una y otra vez estuvieron en cautiverio por los egipcios. Entonces, en el 28, por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y dice, y les decía Jeremías al pueblo: la van a tomar y los van a oprimir. Pero no le creían. ¿Cuántas veces estuvo Jeremías insistiéndoles que se arrepintieran de sus pecados? 23 años. Y estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre las cuyas azoteas ofrecieron incienso, dice, a los Baales, y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. A ira. Los Baales, los dioses de este mundo, todo lo que aparta al pueblo de Dios. Y en el 30, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Entonces estamos hablando de generaciones. Una generación, otra generación, otra generación, haciendo lo malo delante de Dios. Dios es compasivo, grandemente misericordioso, es paciente. Pero hay un momento que el Señor dice: hasta aquí. Ya basta. Porque todo lo que hacen los hombres en esta tierra llega a los ojos de Dios. No hay nada que el Señor no pueda ver. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Él todo lo mira. Todo lo mira. De tal manera, en el 31, que para enojo mío y para ira mía me ha sido, dice, esta ciudad, desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Dijo el Señor: los voy a borrar del mapa, como decimos nosotros, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas. Está hablando del mismo pueblo de Dios. La corrección, dice la palabra, empieza también por casa. Y primero por los de casa. Primero por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, tanto como el resto de la nación, hemos desobedecido delante del Señor. Y reconocemos, estamos en tiempos de reflexionar, estamos en tiempos donde el Señor ha permitido todo esto para hacer un alto en nuestra vida, un alto también en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor se fue desviando, tomó los caminos equivocados. Hicieron lo malo y se ha hecho lo malo delante de Dios. Se ha usado el púlpito para cosas no debidas. Se ha hecho mercantil también de la palabra de Dios, donde se venden los milagros. Hermanos, es la realidad. Se venden los milagros y eso no puede ser posible. Entonces, Dios dice: aquí parejo. ¿Por qué? Porque tengo que sacudir primeramente a la iglesia, primeramente a mis hijos, primeramente a los míos. Y el mundo, todos los que quieren venir a Dios, las puertas del Señor están abiertas. Y dice: y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. No se le daba cabida al Espíritu Santo en su iglesia. No había cabida, se le dejaba fuera al Espíritu Santo. Eran mercaderes de la palabra de Dios. Y no podemos pretender
que puede seguir así toda la vida la iglesia de Dios. Entonces el juicio primeramente viene por la iglesia de Dios y luego el resto de la humanidad. Y seguimos. Dice antes, pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, y dice contaminándola. Sí, ha habido contaminación en la iglesia de Dios. Ha habido pecado en el mundo, en los pueblos. Sí, hay maldad. Claro que sí. No podemos decir que no. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Enón, para hacer pasar por el fuego sus hijos, sus hijas a Moloc, lo cual no los mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. El pueblo de Israel llegaron a tal extremo, se desviaron de tal manera. ¿Usted sabe lo que es pasar por el fuego a tus hijos? A los primogénitos, a los bebés, a las bebés. En sacrificios, siguiendo las tradiciones paganas de los pueblos. Y decimos, nosotros no hacemos eso hoy día. Estamos asesinando bebés que no tienen ni voz ni voto, que no pueden defenderse, que están en los vientres de las madres porque se han aprobado leyes a favor del asesinato. Estamos aprobando y se han aprobado en las naciones y en nuestra nación también leyes donde se le está dando una educación a nuestros hijos totalmente torcida, desviada, de perversión sexual. Sí, hermanos, esto es serio y es triste y es muy duro lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, ¿por qué nos alarmamos? ¿Por qué nos alarmamos de todo lo que está aconteciendo? Tiene que acontecer, tiene que haber un momento donde Dios dice hasta aquí. Nosotros creemos en un Dios real, en un Dios soberano, en un Dios que está vivo. Tenemos un Padre celestial que está sentado en su trono y reina con poder. Y hace más de 2000 años Él nos envió a su Hijo para que el hombre volviese la mirada a Dios y que a través de Jesús podamos tener acceso al reino de los cielos para vivir en Él y con Él una eternidad. Él nos dio ese regalo, un regalo inmerecido. Un regalo totalmente inmerecido. Y la palabra del Señor dice que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. No les recibieron, sino que dijeron, sacrifíquenlo y dennos a Barrabás. Y hasta hoy día, el hombre sigue sin reconocer muchos de ellos al Señor. Y muchas son las almas que se pierden. Pero nosotros tenemos una gran comisión. Tenemos una responsabilidad, usted y yo como hijos de Dios. Usted y yo como hijos de Dios, el Señor nos ha dado una responsabilidad y tenemos que darle cuentas a Él de qué es lo que tú estás haciendo para alcanzar esas almas que se están perdiendo. Para decirles, tienen que volverse al Señor. No podemos seguir viviendo como vivimos. Ni tampoco podemos estar pensando si estamos en los últimos tiempos, si Jesús viene mañana y escuchando ese montón de profecías que no sé ni de dónde las agarran, donde dan hasta fecha de la venida del Señor, cuando la palabra dice, nadie sabe el día que viene el Señor, ni siquiera Jesucristo. El único que lo sabe es Dios y Él no lo va a revelar hasta el día en que le diga a Jesús, ve por mi iglesia. Entonces, ¿por qué estar en esta situación? Lo que tenemos que tener es un corazón contrito y humillado, un corazón de arrepentimiento ante el Señor, y tenemos que tener esta responsabilidad que Dios delegó sobre ti y sobre mí, de ir y alcanzar las almas, todos los que están perdidos, para que vuelvan su mirada al Señor, para salvación, para vida eterna. El tiempo es de Dios. Que estamos viviendo momentos difíciles, sí, así como nuestros antepasados en la guerra del 48 tuvieron que lanzarse a las calles para darnos la democracia que hemos tenido todos estos años. Quizás hoy día nos toque también pelear por nuestra nación, pero hay algo más importante que eso, y es la salvación de todas aquellas personas que andan perdidas. Es
motivar a las personas para que busquen de Dios. Costa Rica sea avivada por el poder de su Santo Espíritu. Y ahí es donde oramos y le decimos al Señor: aviva el fuego, Señor, en esta nación del don de Dios. Aviva el fuego en Costa Rica, que Costa Rica entera se vuelva al Señor. ¿Y qué cosas tenemos que vivir? ¿Qué tiene que vivir nuestra nación? Para que el pueblo se postre de rodillas, humillado, Costa Rica entera, clamando al Señor. ¿Será que tenemos que vivir como vivió en Judá, como vivió Israel, esos yugos de opresión que nos dice la palabra en Jeremías? Y lo dice duro. Claro que sí, hermanos. Pero Dios tiene en su palabra una promesa para sus hijos. Pero dice la palabra que es para sus verdaderos hijos. Y la promesa es que Él los va a guardar. Aún en medio de todo lo que tengamos que vivir, aún en medio de todo lo que tengamos que pasar, Él va a guardar a sus verdaderos hijos. Pero tienen que ser sus verdaderos hijos. Que el Señor diga: sí, yo te conozco, tú eres mi hijo. Y no que diga: no sé quién eres, pero Señor, yo siempre he sido tu hijo, pero se acuerda que yo iba a la iglesia, no te conozco. No, hermanos, es un asunto de una relación con Dios, es un asunto de un cambio de vida. No podés seguir como los del mundo. Tenemos que tener una vida, un encuentro personal con el Señor, porque Él es real. Él hizo los cielos y la tierra. Él te hizo a usted y a mí y nos formó en el vientre de nuestras madres. No podemos seguir como hemos estado viviendo. Y nos dice en el 37, en el 36, y con todo ahora sí dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decid vosotros: entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, hambre y a pestilencia. No queremos llegar a eso, para que este pueblo se vuelva a Dios. Y ahí es donde estamos clamando por su misericordia, porque sería muy duro que todavía vengan cosas más fuertes para nuestra nación. He aquí, 37, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación. Este pueblo de Judá y el pueblo de Israel fueron esparcidos. Jerusalén fue quemada. Los babilonios saquearon el templo. Se robaron todo el oro que tenían en el templo. Saquearon todo, quemaron todo. Y se llevaron al pueblo cautivo. Cautivo. Pero el Señor le dice a Jeremías que Él los va a reunir a todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, a su presencia, a Él. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos, generaciones después de ellos. Y les daré un camino. Aquí estaba el Señor desde ese entonces profetizando, dando la palabra, las buenas nuevas de que tenía un plan maravilloso y redentor, y era su Hijo amado Jesucristo, porque Él es el único camino que nos lleva al Padre, Jesús, el Hijo de Dios. Y nos dice en el 40, y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Estaba aquí la palabra en Jeremías, hablando el plan maravilloso del Señor. El Espíritu Santo iba a venir a nosotros, por medio de recibir a Jesús, el Hijo de Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Había un plan maravilloso de Dios para el pueblo, para su pueblo. Este plan maravilloso
el cual se cumplió en la persona de Jesucristo, le digo, hermano, le tengo una buena noticia, está vigente. ¿Está vigente? ¿No ha caducado? Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Todo aquel que lo recibe a Él como su Señor, Él viene a su corazón para salvación, para vida eterna. Y en el proceso, en que mientras estemos en esta tierra, Él va regenerando todo nuestro ser. Él va transformando tu vida, haciéndote esa persona de bien, dejando ese hombre viejo, trayendo el hombre nuevo, el que tiene que nacer de ti, producido, hecho por el Señor, por el poder del Espíritu de Dios en tu vida. Y dice en el 42, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Es la voluntad de Dios hacernos bien. Su misericordia, levantarnos, ayudarnos y hacer una gran nación de nosotros. Es la voluntad de Dios. Sí que tenemos mucho que orar y clamar por todas aquellas personas que están perdidas en este mundo. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, pero está desierta, sin hombres, sin animales, entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev. Porque yo haré regresar, dice, sus cautivos, dice Jehová. Cuando el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, iban a ser llevados cautivos por los babilonios, el Señor le dijo a Jeremías que comprara una heredad, la cual la familia la había perdido, y un hombre ajeno a la familia la había comprado. Y el Señor le dice, te toca a ti redimir la familia, ve y compra esa propiedad. Pero iban saliendo en el cautiverio, y Jeremías no entendía quizás por qué el Señor me está diciendo que compre tierra en un lugar donde no hay nada, en un lugar donde ni siquiera la voy a poder usar, porque ya vamos cautivos para Babilonia. Pero el Señor siempre ha tenido un plan, y es ayudarnos, bendecirnos, es bendecirte. Los procesos tenemos que pasarlos por causa de la desobediencia. Hay que pasar los procesos. ¿Para qué? Para que el pueblo vuelva su corazón a Dios. Pero el Señor nos dice que Él quiere al final de todo desierto, al final de todo proceso, bendecirnos, bendecirte a ti y a mí y a nuestras familias. Tenemos que creer. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?, le dijo Jehová a Jeremías. No. Dios puede hacer de esta pequeña nación una gran potencia, una nación que sea luz en este mundo. Dios puede hacer eso en Costa Rica. Pero Costa Rica tiene que volver su mirada al Señor. ¿Qué tenemos que pasar para que eso suceda? ¿Será que también, como tuvo que hacer el Señor con el pueblo de Israel, será que también tenemos que tener un yugo de opresión donde el Señor tuvo que oprimir al pueblo de Israel más de una vez para que se volviera a Él, para que dejara los malos caminos? Es triste, es duro. Parece que el hombre, la manera es de volverse al Señor, es con corrección. Y Dios es un Padre bueno. Él es un Padre muy bueno. Él es un Padre que tiene mucha misericordia y muy compasivo y muy paciente. ¿Cuántos años ha tenido paciencia por nosotros? Han sido años, han sido generaciones. Pero el Señor es bueno. Y siempre su plan es que este pueblo se vuelva a Él. Ese es su plan. Y que la iglesia se vuelva a Él. Que la iglesia deje los malos caminos. Que le dejen a Él tomar el control en su iglesia. No que lo dejen por fuera de su iglesia. Que lo dejen tomar el control de su iglesia.
Una iglesia de milagros, una iglesia de sanidades, una iglesia donde la gente viene a buscar del Señor y se sanan. Vamos a ir a Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17, un poquito atrás, donde estamos en este capítulo, y es cuando Jeremías compra la heredad, y le dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Él reconocía, y siempre reconoció, y siempre tenemos que reconocer que Dios es todopoderoso, que Él hizo los cielos y la tierra, y a los seres humanos y a todo ser vivo. Fue creado por Él, que hace misericordia a millares y que castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Es su nombre. Y dice el 19: grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. No hay nada que se le escape al Señor, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. De sus obras. Ahí mismo, un poquito más atrás, Jeremías 29, en el 11, nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, nos dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La voluntad del Señor es bendeciros. Esa es su voluntad. Siempre ha sido su voluntad desde el principio, desde Adán y Eva. Siempre ha sido bendecidos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis, y dice la palabra, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, hermanos, aquí está la clave. Dice que tenemos que buscar al Señor de todo corazón. Volvernos a Él, buscar al Señor de todo corazón. Sí, tenemos que hacerlo. Bendito el Señor. Y en el 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Una vez más nos demuestra la palabra, y hay muchas citas que nos habla la palabra. La voluntad de Dios es bendecirnos. Esa es su voluntad, bendecirnos. En el Salmo 91, vamos a ir un momentito al Salmo 91, versículo 14 y 15. Leemos la palabra. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Gloria al Señor. El Salmo 37, 28, un poquito atrás, un poco más atrás, nos dice la palabra. Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud. Ama la rectitud y no desampara. ¿Qué promesa más hermosa hay aquí? Porque dice, no desampara, ¿quiénes? A los santos, a los hijos de Dios.
no desampara a sus hijos. Aún en medio de lo que tengamos que pasar o vivir, no desampara a sus hijos. Él nos guarda, Él nos cuida. Para siempre, y vea la belleza, para siempre serán guardados. Para siempre, tanto en esta tierra, para el día inclusive que ya nos toque estar en su presencia, por una eternidad con Él y para Él. Con Él y para Él. Hay una gran promesa en su palabra, que Él cuida a sus hijos. Él nos cuida. Mas la descendencia de los impíos, que dice la palabra, será destruida. Hay paga. Hay paga para los pecadores que no se arrepienten. Y es una vida eterna en el infierno. Hay paga. Pero para sus hijos hay una esperanza. Hay protección para sus hijos. El Salmo 145, 20, un poco más adelante. Salmo 145, 20. Nos dice la palabra: Jehová guarda a todos los que le aman, a los que amamos al Señor, a todos los que le aman. Mas destruirá nuevamente. ¿A quién destruye? A los impíos, a los malos. Ya tienen una paga. ¿Cuál es la paga? Muerte. Muerte espiritual. Porque no es solo morir en esta tierra. Muerte espiritual. Separado de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es volvernos a Él. Volvernos al Señor. Por eso les hablaba todo lo de la guerra, un poquito así, de cosas que me acordaba de la guerra del 48. Porque fue algo muy similar a lo que estamos viviendo. El pueblo se había tirado a las calles y habían ido a obstruir las vías. Fueron a poner camiones, todo lo que tenían ahí a mano, estañones, todo, para obstruir las carreteras. En protesta por lo que estaban viviendo. En protesta por la opresión que estaban viviendo. El pueblo estuvo oprimido y hoy día estamos viviendo algo similar. Ahí tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude. Que Él nos ayude por nuestra nación. Porque esta es la heredad que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra parentela. Tenemos que orar y clamar por esta nación. Que el Señor nos ayude. Hermanos, vamos a orar. Yo les motivo que estemos orando por Costa Rica. Y no estemos tanto si nos van a poner el chip, si ya Jesús viene mañana. Gloria al Señor, si el Señor viene mañana. Nos vamos con Él. Pero tienes que estar preparado, como las 10 vírgenes que estaban preparadas. Viene el Señor, nos vamos con Él. No ha venido aún. Entonces, estemos enfocados en las almas. Enfoquémonos en la salvación de las personas. Las personas necesitan tener un encuentro con Dios, aquellos que no le conocen. Un encuentro con el Señor. Y esa es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ti y sobre mí. Llevar las buenas nuevas, dar testimonio de que Cristo vive en nosotros y llevar las buenas nuevas a los abatidos, a los acongojados, a los oprimidos, a los que están mal. Llevémosle las buenas nuevas para que nos unamos todos por nuestra nación al Padre Celestial y roguemos al Señor, roguemos a Jesús por esta tierra, por esta heredad que es lo que les vamos a dejar de herencia a nuestros nietos y hijos también. Entonces, vamos a orar. Amado Padre Celestial,
Te damos gracias, Dios bueno y Dios bendito, por esta mañana especial, por esta oportunidad que nos ha dado de recibir, Señor, esta palabra que redarguye en nosotros, palabra que nos hace entender que nuestro enfoque y nuestra mirada está en la gran comisión, que tenemos que seguir trabajando, que si el Señor viene estamos preparados, estamos listos para irnos, que si todavía no viene seguimos trabajando en este reino, que necesitamos obreros porque la mies es mucha, lo dice la palabra de Dios. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes, que seas tú empoderándonos para poder llevar tu palabra, para poder hablarle a las personas, almas para Cristo, almas para el Señor, en el nombre de Jesús, y no dejar de doblar rodillas, de orar, clamar, gemir por nuestra nación, porque estamos viviendo momentos difíciles como vivieron nuestros antepasados en la guerra del 48. Señor, te pedimos que nos ayudes, que seamos conscientes que Costa Rica está en un camino que no es el deseado y que tenemos que orar y tenemos que clamar al Señor por esta tierra, por esta nación, por este pueblo. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Señor, levanta guerreros, levanta gente de oración, levanta gente que le crea a Dios, que estemos dispuestos a decir yo voy, que estemos dispuestos a decir aquí estamos los guerreros. No nos levantamos con armas físicas, nos levantamos con armas espirituales a pelear por nuestra nación. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y que nos des esa fuerza en cada uno de nosotros, esa fuerza para continuar, esa fuerza para seguir, para no permitir que la depresión venga a nuestras vidas, para no permitir que el desánimo venga a nuestras vidas, sino más bien levantarnos y luchar con armas espirituales por nuestra nación, por toda esta simiente que le ha de servir al Señor. Te lo pedimos, Padre bueno. Por eso, gracias te damos, Señor, porque me has elegido a mí, porque has elegido a cada uno de los que estamos viendo y escuchando, Señor, esta palabra para servirte a ti. Rey de reyes, Señor de señores. Si Jesucristo viene, le decimos a Jesús, aquí estamos preparados, listos para irnos contigo. La iglesia, por esa iglesia que tú vienes a buscar, una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia preparada para irnos con el Señor. Padre, gracias. Gracias por tu buena voluntad, por tus hijos, por tu pueblo, por todas las cosas que aún permites, aunque no la entendamos. Te pedimos, Señor, seas tú protegiendo a nuestra nación. En el nombre de Jesús, y decimos amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por escuchar la palabra. Que la paz del Señor repose sobre ustedes. Que el bien y la misericordia del Señor los sigan todos los días de sus vidas. Que el Señor proteja sus trabajos, sus hogares, sus ingresos. Que el Señor siempre los guíe en su salida, en su entrada, en su diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén y